Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: «Esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta eleantur nostra delecta. Aunque la experiencia de los apóstoles del resucitado es una experiencia única, supongo que ninguno de nosotros hemos visto con los ojos del cuerpo al Señor con los rasgos de su humanidad. Lo hemos visto siempre con una claridad enorme, gracias al don de la fe, pero a través de las especies eucarísticas, del pan y del vino, y también lo hemos reconocido muchas veces en acontecimientos, en personas, en los más pobres. Pues aunque esta experiencia que tienen los apóstoles es única, era necesaria en esos 50 días antes de ascender al cielo, experiencia que después han tenido algunos santos, empezando por San Pablo, después de que el Señor ascendió al cielo. Son experiencias muy, muy análogas y casi idénticas. Que nuestro Señor Jesucristo resucitado no se deje ver por los ojos del cuerpo de momento, todavía, aunque lo puede hacer en cualquier momento y lo ha hecho, repito, con muchos santos, es la misma presencia, idéntica. No física, no visible, pero idéntica. Física sí, en cierto sentido, física sí. Y nosotros podemos decir: sí, yo he tenido esa experiencia del resucitado. Yo lo he experimentado. Todos los que estamos aquí tenemos fe porque hemos experimentado que Jesús está vivo. Y que nada ni nadie nos puede hacer dudarlo. Pero podemos tener la tentación de pensar: bueno, yo la tuve y vivo de eso. En la vida espiritual podemos tener la tentación de vivir de rentas. Hubo una época en que el Señor se me mostró, cuando yo era niño, rezaba mucho, hubo un momento, un retiro, que ya me hace imposible dudar que el Señor está vivo. Esto pasa en la vida. Hay momentos en que uno, aunque al Señor deja de sentirlo, porque en el amor muchas veces el sentimiento desaparece, de modo análogo a cómo desaparece el sentimiento en los esposos y en los enamorados. Todos los esposos recuerdan que hubo un tiempo de enamorados en que sentían unas cosas muy bonitas, muy especiales, hasta físicas. Y bueno, pues eso puede ir desapareciendo. Hay esposos que no, que gracias a Dios su relación la cuidan de tal modo y hay entre ellos dos una complicidad tan grande que eso no desaparece o incluso que se fortalece. Pero bueno, lo normal, lo habitual, más que lo normal, lo habitual es, bueno, que esos sentimientos desaparezcan, pero los esposos pues se acuerdan de todo ese sentimiento y el amor que no reside en el sentimiento sino en la voluntad, pues se va fortaleciendo y están contentos.
aunque ya no aspiran a sentir aquellas cosas que sintieron, que ojo, que muchas veces son muy egoístas. Los adolescentes confunden el enamoramiento con amor y el enamoramiento tiene una dosis enorme de egoísmo. Y también la vida espiritual con nuestro Señor Jesucristo, pues a veces el Señor se deja sentir, si no por los sentidos visuales o auditivos, pero el Señor se deja sentir porque lo necesitamos, porque Él es así de bueno. Y podemos tener la tentación de vivir de rentas. Yo lo experimenté, nada ni nadie me puede hacer dudar que el Señor está vivo, porque hubo aquel retiro, hubo aquel momento, hubo aquella gracia, hubo aquel momento de conversión, pero ya aquello pasó. Bueno, pues es importante que no vivamos solo de ese sentimiento, es importante que no vivamos buscando el sentir, pero que no renunciemos a volver a experimentarlo. Esto es muy importante. Tenemos aquí a los neófitos que han experimentado en un retiro muy especial, que les ha hecho sentir al Señor vivo en la iglesia, en la comunidad, en los sacramentos. Y que bueno, luego a medida que se incorporen en la iglesia habrá momentos en que no lo sentirán, pero se acordarán de que lo sintieron. Pero ojo con decir, bueno, yo ya no lo voy a volver a experimentar. Por supuesto que le veremos con estos ojos cuando resuciten. Pero es bonito ver cómo hoy en el Evangelio los discípulos de Emaús, que acaban de tener una experiencia de Él, cuando menos se lo merecían, porque su falta de fe les hace alejarse de la iglesia, pero cuando vuelven y le cuentan a los del cenáculo que han visto, que han experimentado al Señor resucitado, los del cenáculo le dicen, nosotros también lo hemos visto. Y en ese momento, cuando están hablando de eso en la comunidad, lo vuelven a experimentar. Y esto nos habla de que el Señor reitera sus dones, que no hay por qué pensar, bueno, yo ya no. No, el Señor vuelve a mostrarse, el Señor repite estas experiencias, las fortalece. El Señor nos quiere mucho y con más frecuencia de lo que podamos pensar, pues se hace presente. El verbo que usa el Evangelio, cuando dice se apareció, nosotros traducimos se apareció, pero más literalmente ese verbo griego que es ofté, significa dejarse ver. El Señor se dejó ver. Es decir, el Señor está aquí, pero hay momentos en que se deja ver. Él está aquí de modo invisible, pero igual de real. Pero Él se deja ver. Y nosotros, que estamos a punto de ponernos de rodillas ante la Eucaristía, porque la fe nos hace saber, aunque no lo sintamos, aunque los sentidos nos engañen y los ojos nos digan que es pan y vino, y el gusto cuando le comulguemos, nos vamos a poner de rodillas porque la fe nos dice lo que los sentidos nos niegan, y es que Él es el resucitado. Y esta experiencia es maravillosa, preciosa y digna de envidia para los que no tienen la fe. Conozco mucha gente que dice, me gustaría tener la fe que tú tienes. Y no me extraña, porque es maravilloso. Y la fe es un don que Dios nos da y que hay que pedir para los demás también, y que se renueve y se fortalezca en nosotros. Y allí, en el cenáculo, y esto es un cenáculo, esto es el cenáculo, en la comunidad se experimenta con más fuerza la presencia del Señor resucitado. A mí me hace hasta gracia esta manera que tiene Lucas de contarnos esta aparición del resucitado, porque dice que por el miedo, primero dice que por miedo no le reconocieron y pensaron que era un fantasma. Y luego la alegría no les dejaba creer. Es curioso, ¿qué es eso de que la alegría no les dejaba ver? Primero dice, llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y luego dice, no acababan de creer por la alegría. ¿Qué es eso de no acabar de creer por la alegría? Bueno, pues yo me imagino, es una frase muy misteriosa, pero yo me imagino que la alegría es tan grande que hay ahí un temor de que no sea verdad. ¿Y si no es? ¿Y si me lo estoy imaginando? ¿Y si esto es un sueño? La alegría es tan grande que les hace temer y les hace dudar. Y entonces el Señor, tan simpático como es, porque el Señor es muy simpático, a veces saca el látigo, a veces nos regaña, a veces nos da duro, pero es tan simpático. El Señor es tan... A mí me gusta mucho esa oración que dicen que decía una niña que decía, Señor, que los malos sean buenos,
y que los buenos sean simpáticos. Porque es verdad que a veces los buenos no son simpáticos y los buenos tienen que ser simpáticos. Pues el Señor es muy simpático. Y el Señor, pues, para demostrarles que no es un fantasma, no se le ocurre otra cosa que decir, ¿tiene ahí algo de comer? Primero que la resurrección debe dar hambre, porque siempre que se habla de resurrección hay de comer. Resucita a la niña, denle algo de comer. Siempre hay banquetes alrededor de la resurrección. Por eso a mí me consuela mucho, porque cuando uno llega a una edad ya no puede comer todo lo que quiere. Yo cuando era joven comía lo que me daba la gana, y me encantaba comer, y como siempre he estado rodeado de buenas cocineras, mi madre, mis abuelas, mis tías, pues siempre he comido lo que he querido, pero ha llegado una edad en que ya no puedes comer lo que te da la gana, y es una pena. Es muy injusto que por poco que comes, ahora que son jóvenes, coman, que luego empiezas a engordar y ya no puedes comer lo que te da la gana. Es una pena. Pero me consuela saber que en el cielo hay comida, porque aquí se habla de banquete continuamente, y una comida que será deliciosa y que no engordará y que no será insana, porque encima nos gusta lo más insano, lo que más grasas tiene y lo que más azúcar tiene. Bueno, pues el cielo no será así. Y aquí hay comida, aquí se habla de comida. Y el Señor, para demostrarnos que no es un fantasma, aunque parece que no tendremos hambre, pero aquello será delicioso. No sé, a lo mejor soy muy materialista, pero aquí se nos habla de comida en la resurrección. Pues Él comió delante de ellos. Y ya digo, porque es muy simpático. Es que todo es muy simpático. A mí esta mañana leyendo este Evangelio, que los discípulos por la alegría y por el miedo pensaban que era un fantasma, me he acordado de Santa Bernardita, que cuando se le apareció la Virgen fue una experiencia para ella tan bonita, ella que no tenía amigas de verdad, y cuando vio a la Virgen, aquella señora tan simpática, tan amable, que le hablaba en su propio idioma y que le hacía reverencias como si ella fuera importante. Bernardita nunca se sintió importante hasta que se encontró con la señora que le hizo sentir que era la mujer más importante del mundo. Pero Bernardita, lo mismo, el miedo no le dejaba creer. Y entonces, por si era el demonio, la pobre se llevó agua bendita y le empezó a echar a la Virgen agua bendita como si fuera el demonio. Y la Virgen se sonrió. Pues algo así pasa. Pues a veces nos pasa que no nos terminamos de tomar en serio que el Señor está realmente aquí presente y que hoy tenemos esta misma experiencia y que en misa se experimenta esta paz, la paz. Que la paz no es la paz de los muertos. En el cementerio hay paz, pero porque nadie hace nada. Esa no es la paz. La paz la describen los antiguos, San Agustín, como la tranquilidad en el orden. Hay veces que hay paz porque hay dos personas que prefieren no pelearse, entonces no se hablan y entonces hay paz. Pero eso no es paz. Si no nos peleamos, sí, pero tampoco se hablan ustedes porque saben que si hablan aquello va a estallar. Eso no es paz. La paz es la tranquilidad en el orden. Es decir, todo está bien jerarquizado y equilibrado, y en ese orden hay tranquilidad. Esa es la paz a ustedes. Todo está en su lugar. Y esto solo ocurre pues cuando dejamos que la gracia de Dios lo realice en nosotros. Hay orden en nuestro corazón, nos ordenamos, que normalmente estamos desordenados, hay orden en nuestras familias, hay orden en nuestras comunidades, no es la tranquilidad del egoísta que dice, bueno, mejor no me peleo y me callo. No, es que hay orden, entonces no hace falta tener miedo de hablar. Pues paz a ustedes. Y entonces, además de darles de comer, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a comer, no sabe a nada, pero es un manjar exquisito, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Cuántas veces la gente se dice, padrecito, no entiendo la Biblia? Y yo digo, pues yo a veces tampoco, no pasa nada, la Biblia a veces nos es oscura, pero cada vez la vamos entendiendo. Con estudio, pero hay que estudiar. Pero a veces hay gente muy ignorante, aparentemente, a los ojos del mundo y que no sabe leer. Yo conozco gente que no sabe leer y que entiende muy bien la Biblia. Porque además de estudiar, que es muy importante, hay una sabiduría, un sensus que va más allá del estudio. Al revés, conozco grandes estudiosos de la Sagrada Escritura que se han pasado en las universidades tiempo. Yo lo he vivido en Roma. En Roma yo me he encontrado gente que pasaba horas en las bibliotecas, que sabían hebreo, arameo, alemán y que la Escritura les dejaba helados, porque sabían mucho de Escritura, pero yo he tenido compañeros que estaban todo el santo día en la biblioteca pero que no pisaban la capilla.
Bueno, pues eso no es entender las Escrituras, ¿eh? Y en cambio he conocido gente, ya digo, analfabeta, que saborea la Escritura. Pues eso es, abrir el entendimiento para entender las Escrituras. Y entonces les explica el dolor. Es algo que nos es muy inexplicable. Estaba escrito que el Mesías padecería, y estaba escrito que tú ibas a padecer esto. Y cuando el Señor nos explica el dolor, pues duele menos. Sigue siendo dolor, pero duele menos. Y además nos dice que el dolor caduca. Nos recuerda algo que ya sabemos, pero que se nos olvida, y por eso pataleamos. Que el dolor caduca, que se va a acabar. Les explicó que el Mesías padecería y que resucitaría el tercer día. ¿Qué son 3 días? ¿Qué son 100 años sufriendo? Es importante que el Señor nos recuerde esto, porque se nos olvida. Y por eso pataleamos y lloramos de más. Lloramos más de la cuenta. Y nos recuerda que el dolor caduca, que tiene sentido, y su victoria. Y que en su nombre se predicaría la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Estamos todo el día con las noticias. ¿Y quién saldrá elegido? ¿Y cómo será? ¿Y tal? ¿Y quién ganará las elecciones? ¿Y cómo terminará el partido? Bueno, pues si es que al final va a ser la victoria de Cristo. Si por el camino tenemos que sufrir, bueno, pues bendito sea Dios por algo y para algo será. Y esto sigue ocurriendo en la Iglesia, no ocurrió hace 2000 años, que fue muy bonito, pero ya no. No vivimos de rentas. El Señor sigue repitiendo esto, y lo repitió con Pedro y Juan. Ya hemos escuchado hoy el milagro del paralítico ante la puerta hermosa. Lo escuchamos ayer y hemos visto el discurso. Y hoy estamos celebrando a San Fidel de Sigmaringa, que es un santo muy curioso, de origen español, aunque alemán. Marcos Rey se llamaba, tenía apellido español, de una familia noble, aristocrática, y bueno, se hizo capuchino. Era un hombre muy sabio, se recorrió toda Europa con un hijo, con un muchacho muy rico que su padre le dio dinero para recorrerse toda Europa durante 6 años estudiando mientras viajaba, una maravilla. Pero todo eso le hizo descubrir que Europa estaba dividida por la falta de unidad en la fe verdadera, y entonces pues se hizo capuchino a la vuelta, se ordenó sacerdote, primero se ordenó, luego se hizo capuchino y se dedicó a predicar el evangelio a los protestantes, sabiendo que se jugaba la vida, porque en aquel tiempo había muchísima violencia en Europa, eran las guerras de religión, y él aún así no tenía miedo y bueno, pues predicó la fe. Y allí que se fue en Suiza con otros 10 sacerdotes enviados por el Papa, porque tenía mucho interés el archiduque de que Suiza fuera católica. Y entonces pues allí fue terriblemente, lo engañaron, tenía 55 años y fue invitado por unos protestantes, porque como había protestantes que se convertían, él estaba acostumbrado a que los protestantes le quisieran escuchar. Y entonces fue a la iglesia y al terminar la Santa Misa, pues estos que le habían invitado el pueblo eran los mismos que le habían engañado y que lo mataron terriblemente, lo asesinaron con espadas y garrotes. Bueno, pues es esto, la experiencia de personas que no les importa morir, enamorados de Cristo, sabiendo que la victoria es suya, y nosotros pues nos toca seguir nuestras batallas. A lo mejor no son tan épicas como las de San Fidel y de tantos santos, pero son batallas interiores y externas, como nos decía el San Pedro ayer. Escapen de esta generación perversa, pues sí, escapar de nosotros mismos, de nuestro egoísmo y del egoísmo del mundo, para poder enamorarnos de Cristo y enamorar a los demás del Señor. Ya digo, repitiendo continuamente o propiciando que el Señor repita la experiencia de Jesús resucitado, a quien ahora vamos a adorar, a quien ahora nos ha abierto un poquito los sentidos para entender las Escrituras y el entendimiento, y a quien ahora vamos a comer en este maravilloso banquete. La misa se nos olvida con frecuencia en el posconcilio que aún vivimos, se olvida que es sacrificio, pero se realza que es banquete. Y entonces ahora hay gente que dice, no, la misa es sacrificio, no es banquete. La misa es las dos cosas. Es el sacrificio, por lo tanto es calvario, pero también es banquete. Y hoy, de modo especial, en esta Pascua, pues acentuamos el que también es banquete. Vengan y coman, porque el Señor quiere celebrar con nosotros la victoria de la vida. Que así sea.